Amigos televidentes de Noticias Repretel, estamos en la casa de habitación de don Julián Solano a la espera de noticias. Ya hay noticias con respecto a la UNAFUT. El campeonato nacional sigue en pie, la tercera ronda del torneo nacional, a pesar de los casos positivos en el Santos de Guápiles y que tienen que cumplir con un aislamiento hasta el próximo 30 de octubre. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que se va a jugar el campeonato hasta la jornada 16. Ya en minutos tendremos la versión de don Julián Solano, que en este momento está dando una conferencia de prensa vía Zoom y nosotros lo estamos esperando aquí abajo en su casa de habitación. En primera instancia presentamos la siguiente nota con tema del Santos de Guápiles, porque tendrán que estar en cuarentena hasta el próximo 30 de octubre. El estadio del Santos de Guápiles, el estadio Eval Rodríguez Aguilar, tendrá que ser desinfectado. El estadio Eval Rodríguez está cerrado. Todos los jugadores del Santos fueron enviados a cuarentena y su futuro en el torneo es una incógnita. El estadio Eval Rodríguez tiene que tener un cierre por 24 horas para aplicar el protocolo y la desinfección correspondiente. Obviamente, por riesgo altísimo de los contactos, al ser una sola burbuja, manda al equipo completo a aislamiento, cuarentena. Oficialmente quiero informarles de que en este momento estamos fuera de competencia. Son 26 jugadores y un miembro del cuerpo técnico quienes recibieron la orden sanitaria hasta el próximo 30 de octubre. A nosotros no nos ha llegado, a la parte administrativa no nos llegó orden sanitaria. Un miembro del cuerpo técnico de momento y a la totalidad de jugadores menos 2. No sabemos por qué a ellos no les ha llegado, pero tenemos prácticamente 26 jugadores inhabilitados. Santos está dispuesto a jugar en el campeonato bajo cualquier condición. Su partido de este sábado contra Guadalupe quedó suspendido. Respetando, porque ya es un tema del Ministerio de Salud que lo está diciendo. Sí hay una controversia porque también hay un protocolo de salud en la UNAFUT, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya eso nosotros como Guadalupe no nos vamos a meter. Los guapileños tienen 10 puntos en la quinta casilla del grupo A con 2 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Bueno, y también hay que hablar del tema que se confirmó ya en esta reunión o en esta asamblea de presidentes, porque el campeonato nacional, como les decía anteriormente, se va a cumplir hasta la jornada 16. Podría terminarse hasta el mes de enero. Las 16 fechas del torneo se jugarán de forma completa. Así lo definieron los 12 presidentes de los equipos de forma unánime en la reunión virtual que sostuvieron desde horas de la mañana. El plan es mantener el calendario tal y como está, por lo que el encuentro entre Santos y Guadalupe se jugará el 5 de noviembre, es decir, arrancará el 28 de octubre la jornada 11, sin completar la fecha 10 del campeonato. De esta manera, este fin de semana se jugarán solo 2 compromisos, Grecia ante Herediano el sábado y el domingo alajuelense ante el Pérez Celedón. Y la jornada 11, pactada para el próximo miércoles 28 de octubre, no tendría el juego de la Liga ante Jicaral, que se disputaría el 18 de noviembre, pero sí el de Limón frente a Grecia, el de Sporting ante Pérez Celedón, el de Santos ante Saprissa también se jugará el 18 de noviembre, Herediano sí jugará ante San Carlos y Guadalupe frente al Cartaginés. Con esta decisión, el campeonato mantendría su calendario a la espera de que no surjan más brotes en los equipos. Incluso se están guardando fechas ante alguna eventualidad y el acuerdo es terminar la tercera vuelta sin tener que detenerla, por ejemplo, en fecha 12, 14 o en cualquier otra. Bueno, ahora sí, aquí estamos con don Julián Solano, presidente de la UNAFUT. Tras conocer esta nota y tras ya explicar lo que va a pasar con el campeonato nacional, don Julián, buenas tardes, gusto saludarlo. Cuéntenos cómo fue el proceso de esta reunión que empezó a las 11 de la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ante la situación que nos comunicaron en las primeras horas de la mañana por un audio, el presidente de Santos, el doctor Arias, nos comunica que el club se le dio una orden de aislamiento para prácticamente casi toda la planilla y que además una orden de cierre del estadio. Entonces el Consejo Director tomó la decisión de convocar urgentemente a los presidentes porque si el partido de Santos Guadalupe no se celebraba el próximo fin de semana como estaba programado,
de acuerdo con el reglamento vigente, teníamos que pasar directamente a las semifinales y en la tercera vuelta tendría que ser eliminada. Situación que causa muchos perjuicios a todos los equipos. Ante esa situación, entonces, se convocó y en realidad la discusión fue una discusión de mucha altura, tomando en cuenta a todos los presidentes, no los intereses individuales, sino los intereses colectivos. Y en ese sentido se llegó a la conclusión de que lo mejor para el fútbol de primera división, para todos los equipos, era reformar el reglamento, no el reglamento, las normas de competición. El formato sigue igual, lo único que se hizo fue eliminar aquellas fechas que habían quedado como restrictivas para terminar una determinada fase. Entonces ya la fecha del 28 de octubre no existe. Eso significa que la fecha número 10, jornada número 10, podría terminar después del 28 de octubre, como de hecho va a terminar. También se eliminó la fecha del 15 de noviembre para terminar la fecha número 16, no existe. También la fecha, las jornadas que van de la 11 a la 16, o sea, la tercera vuelta, antes se decía que se podía terminar parcialmente, o sea, y que tenían que jugarse jornadas completas. Ahora no. Ahora el campeonato va a tener 16 jornadas. Ya eso ya no es, digamos, una opción de que quede en la 12, en la 13 o en la 14. Se van a jugar las 16 jornadas. Si tenemos que habilitar después del 23 de diciembre, la primera quincena de enero para terminar el campeonato, que deseáramos que no se diera, pero bueno, si se da, lo vamos a hacer. Eso fue una decisión de la Asamblea General. Estos son los cambios, de modo que ya no tenemos la amenaza de suprimir la tercera vuelta. Como fue una decisión unánime los 12 presidentes, entonces no hay temor de que alguien vaya a reclamar, porque no tendría legitimación para reclamar. Don Julián, ya por último, ¿hay una fecha límite para que termine el campeonato? Es decir, por todo esto usted sabe que se está moviendo y demás, pero ¿hay una fecha límite para que termine el campeonato? En realidad no existe una fecha límite. Nosotros esperaríamos que lo más tarde sería el 15 de enero, pero en este momento la fecha para la gran final está para el 23 de diciembre. Ya quedará qué es lo que pasa con los jugadores en los distintos equipos para que nosotros podamos cumplir con esta fecha el 23 de diciembre. Pero no existe una fecha. Lo que sí existe es que si hubiera una suspensión del campeonato, ya no de partidos, sino del campeonato, por una situación nacional, digamos, como la que sucedió en marzo, de que tuvimos que suspender el campeonato, ahí sí la Asamblea General se reúne de inmediato y tomará la decisión que más convenga, que podría ser quedar el campeonato ahí, ya no declararlo desierto, porque si jugamos la fecha número 10, ya no se puede declarar desierto el campeonato según las normas actuales de competición. Entonces, si eso sucediera, una situación totalmente anormal, volveríamos a convocar a la Asamblea General. Listo, muchas gracias a don Julián Solano, presidente de la UNAFUT. Ya tenemos su versión y entonces el campeonato nacional tendrá que cumplir con las 16 jornadas para llegar a la fase final. Reporte Joseph de Carlos Serrano para Deportes Repretel, Noticias Repretel.